Hoy nos hemos reunido por una iniciativa de la Dirección General de Cultura del Senado a fin de llevar a cabo la charla Periodismo y Democracia a 35 años de su recuperación. Queremos agradecer que hoy nos acompañan la señora Vicepresidenta de la Nación y Presidente del Senado, licenciada Gabriela Michetti, el señor Presidente Provisional del Senado, doctor Federico Pinedo, el Secretario Parlamentario Juan Pedro Tunesi, el Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto, la Senadora Nacional María Cristina Fiore Viñuales, la Senadora Nacional Norma Durango, el Senador Nacional Pedro Guastavino. Agradecemos también la presencia del señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, del señor Secretario de Estado de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, la Senadora Nacional Lucila Crexel, el Diputado Nacional Mandato Cumplido Daniel Basile, el Diputado Nacional Mandato Cumplido Néstor Perl, la señora Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini. Agradecemos también la presencia de la señora Directora General de Cultura del Senado, Liliana Varela, del Diputado Nacional Mandato Cumplido Humberto Rollero. Nos acompaña también el periodista y escritor Jorge Fontevecchia, el periodista y conductor radial Marcelo Longobardi, el secretario general de Pilotos de Cabotaje Fluvial y Marítimo Julio González Infrán, autoridades del Club Político Argentino. Obviamente hemos recibido numerosísimas adhesiones a este evento, son muchas. Vamos a mencionar al señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, que nos hace llegar sus cálidos saludos, la adhesión de la señora ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, doctora Carolina Stanley, la adhesión de la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal, la adhesión del señor gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Bretilnec, la adhesión del ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Machiavelli. Hemos también recibido la adhesión del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda. Hemos recibido la adhesión del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, del señor jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. También nos mandó su adhesión el señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio Frigerio. Y finalmente, la presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici. Agradecemos también adhesiones que hemos recibido del doctor Rosati, del senador Luenzo y del senador Espínola. Muy bien, entonces, para dar comienzo a esta ceremonia, la palabra de la señora Presidenta del Senado, licenciada Gabriela Michetti. Muchas gracias. Simplemente para darles la bienvenida a todos. Es un honor muy grande estar acá con ustedes y sobre todo con estas personas que me acompañan acá a mi costado y la iniciativa de poder tener en el Senado discusiones, debates, conversaciones como estas. Desde el Senado hemos tratado estos últimos años de trabajar en conjunto, todo el mundo lo sabe. Lo hemos hecho de manera creo que muy prolífica en términos de leyes, pero también en términos de actividades que ayudan a que hagamos un trabajo más cercano a los ciudadanos, también con la Cámara de Diputados, con Emilio. Y realmente creo que este tipo de conversaciones que hoy seguramente escucharemos nos hacen mucho bien a todos y van enriqueciendo la tarea que después tenemos que hacer o que tienen que hacer los legisladores dentro de sus propias comisiones de trabajo y en el recinto. Aprovecho a pasarles un chivo en este sentido. El Senado está absolutamente convencido de su rol también de elaborar y de tratar de generar debates en relación con las políticas proyectivas del país, con el futuro, y entonces hemos conversado tanto con el presidente del bloque oficialista, presidente provisional del Senado, y en este momento quien representa al oficialismo, y Miguel Pichetto, que nos representa en este momento a la oposición en el Senado, trabajar junto con el Círculo de Legisladores, que son personas que han pasado por aquí, algunos de ellos están acá, y siguen participando,
armar una comisión del futuro. Y la hemos armado, hemos trabajado este último semestre en este tema y vamos a trabajar el año que viene en políticas proyectivas, sobre todo en el eje de educación y trabajo. Así que están todos muy invitados a participar de esto porque la idea es que toda la comunidad participe, los intelectuales, los académicos, y que tengamos un alimento para nuestro trabajo aquí en el Senado. Así que ese es un chivo que tenemos, que estamos contentos con ese producto porque probablemente nos dé mucho para también los medios tener a la mano debates que son muy actuales y que se pueden hacer en el Senado perfectamente. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, a los dos periodistas por estar con nosotros, a Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia, dos de los periodistas creo que definitivamente más importantes que tiene el país, a quienes se escucha mucho y se lee mucho, y dos de los senadores que también representan muy bien, creo, al oficialismo y a la oposición y a la manera de trabajar en concordia y en diálogo. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá y a Jorge por la iniciativa. Te agradecemos enormemente y ojalá haya muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Michetti. Queremos agradecer también la presencia del diputado nacional Daniel Scioli y de la diputada nacional Victoria Donda. Queremos comentarles que esta charla es en el marco de la presentación del último libro de Jorge Fontevecchia, Periodismo y Verdad, conversaciones con los que mandan en los medios. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar la muestra pictórica de Pablo Temes, director artístico de Editorial Planeta. Es una muestra que está inspirada en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional y que ha sido traída especialmente desde Editorial Perfil a nuestra casa. Se puede visitar en el atrio adjunto a esta sala. Los expositores son el señor Jorge Fontevecchia, el senador Miguel Ángel Pichetto y el presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo. Les queremos comentar que la charla va a estar moderada por el destacado periodista y conductor radial Marcelo Longobardi, así que sin más los dejamos con el moderador. Señor Longobardi. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es un honor muy especial para mí estar esta tarde con ustedes por razones que me gustaría brevemente exponerles. ¿Se escucha bien? Ok. El primer dirigente político que conocí en mi vida, hace exactamente 36 años, fue Federico Pinedo. Yo empezaba mi tarea periodística al principio de los años 80 y él era un joven dirigente conservador y a pesar de algunos debates radiales fuertes que hemos tenido últimamente, mantenemos una relación de afecto y respeto y él no lo sabe, pero yo he aprendido mucho de él y lo recuerdo con mucho afecto y mucho cariño de aquellos años de hace 36 años. A pesar de nuestras más profundas discrepancias, tengo por el senador Pichetto el más profundo de los respetos y afecto personal, y entiendo que eso es recíproco. Y Jorge Fontevecchia fue mi principal defensor cada vez que durante la democracia argentina fui expulsado de no muy buen modo de los medios de comunicación. Porque Jorge ha jugado un papel crucial en la Argentina durante los últimos años, muchos años, en el sentido de ser un baluarte de la defensa de la libertad de expresión en todos sus términos. Y por lo tanto le pedí 10 minutos para hablar y no tuvo más remedio que decirme que sí, como consecuencia de su condición de defensor de la libertad. Así que voy a usar esos 10 minutos para introducir esta charla y luego haré algunas preguntas luego de la exposición de ellos. Hay un cierto consenso respecto de que la democracia argentina, vigente hace 35 años, ha superado desafíos complejos, amenazas militares, convulsiones económicas, vacíos de poder, inclusive crímenes políticos. Yo tengo dos en mente, el de Alberto Nisman y el de José Luis Cabezas. Pero se ha vuelto un lugar común suponer que la democracia tiene deudas con los argentinos. Todo el mundo repite, la democracia le debe algo a los argentinos. Niveles inaceptables de pobreza, un sistema judicial presentable, desarrollo económico, la lista es larguísima. Y a mí me parece que en este punto habría que invertir los términos, porque la democracia no tiene ninguna deuda con los argentinos. Es al revés. Somos los argentinos, y especialmente ustedes, los dirigentes políticos de la Argentina, que tenemos y tienen una deuda con la democracia. Y esta es una confusión en estos tiempos especialmente peligrosa,
En un artículo de este domingo, Jorge en Perfil hablaba de que el significado de la palabra democracia está en discusión. Y yo diría más que en discusión, y yo iría un poco más allá, la democracia está en algún sentido a nivel mundial y local algo amenazada, ¿no es cierto? Todo el mundo está mirando los desafíos políticos, sociales, tecnológicos que enfrentan los medios de comunicación en la Argentina y en el mundo. Y hay un debate sobre si los medios van a poder sobrevivir a estos desafíos. Esta discusión nos distrae del hecho de la que está expuesta a desafíos complejísimos. No son los medios, es la democracia. Es la democracia misma la que está expuesta a desafíos complicados, complejísimos, visibles en la Argentina y en el mundo. Y no son los medios son esenciales a la democracia, pero la amenaza la tiene la democracia. Los medios se adaptarán, los medios son compañías privadas que tienen capacidad de adaptarse, tienen capacidad de invertir, tienen capacidad de modelarse, pero la que está amenazada es la democracia, no los medios. Me gustaría resumir esas amenazas de las que tomé nota para esta presentación. El mundo vive procesos políticos en el poder, en la oposición o cerca del poder, basados en populismos extraviados, incluso autoritarios, que promueven la interrupción de la cooperación internacional, el aislamiento, el combate a la sociedad multicultural, la lucha contra los medios de comunicación, la xenofobia e incluso el racismo. El glosario es pestilente. Estos procesos en el gobierno o en la oposición fomentan los extremos. Y el fomento de los extremos dinamita toda noción de los consensos. Y cuando no hay consensos, no hay soluciones. Y resulta que la culpa la tiene la democracia, que se supone que le debe cosas a las personas. Este es un tema cotidiano que está en la primera plana de los medios internacionales, incluso locales, al punto que les sugiero la lectura de un libro de un autor, de un tipo de Harvard, que se llama Steven Levitsky, que sugiere que hay un declive de la democracia en este momento en los Estados Unidos. O sea que el tema no es broma, digamos. Este debate ocurre en los Estados Unidos y sus intelectuales más destacados suponen que está su democracia en declive. Los sistemas democráticos, en segundo lugar, pierden apoyo de la ciudadanía. El último trabajo de Latinbarómetro muestra que 7 de cada 10 personas afirman estar descontentos con el sistema democrático. En el caso argentino, 59%. 59%. El estado de confusión es tal que el lugar donde más apoyo tiene la democracia en este momento en la región es en Venezuela. Los venezolanos dicen apoyar la democracia en un 75%. Y este mismo fin de semana, Jaime Durán Barba escribió en el diario Perfil que China era una democracia de alguna manera. Fíjense los niveles de confusión que reinan en el debate sobre el asunto. En tercer lugar, aparecen cuestiones vinculadas con la tecnología y particularmente con los teléfonos celulares. Como yo guardo muchos artículos, me acordé hoy de fechado el día 23 de octubre del año 2016, que dice así: hasta el siglo pasado, los ciudadanos sentían la necesidad que permite conectarse con el mundo, conseguir información, hablar con muchos. No quiere ser representada, ni siente la necesidad de que alguien hable en su nombre. La red aumentó exponencialmente la autonomía de la gente y esta es la raíz de la democracia, de la crisis de la democracia representativa de Occidente. Esto podría haber sido escrito por Steve Bannon o por Jair Bolsonaro o por Matteo Salvini o por los chalecos amarillos. Fue escrito por Jaime Durán Barba. Exactamente. Yo no tengo claro si él está describiendo un conflicto o está festejando un cambio, porque esta noción coincide en línea con muchas nociones escalofriantes que hoy atraviesan los debates políticos en todo el mundo. Y finalmente, la democracia enfrenta un cuarto desafío, además de los autoritarismos xenófobos,
la falta de popularidad de la democracia en el mundo, el asunto bendito del teléfono. Nunca imaginé que un teléfono podía derrumbar las bases de la democracia occidental, que Jorge lo llamó este fin de semana el combo tecnológico. Y Durán lo llamó, con bastante criterio, el autoritarismo digital. La tecnología pone en manos de esta clase de gobiernos una inaudita cantidad de información sobre nosotros, los ciudadanos. No solo significa esto un desafío para la democracia, sino para la libertad individual. El último escollo que va a quedar en este proceso de control tecnológico de la ciudadanía es el dinero, ¿no es cierto? Les va a resultar un poco loco lo que voy a decir, pero en Suecia ya no hay más dinero, lo maneja el sistema, el gobierno, el sistema financiero. ¿Se imaginan cuando en Argentina eso lo maneje un Guillermo Moreno? Cuando los ciudadanos ya no puedan ni manejar su dinero bajo el argumento de que la tecnología sustituye a uno de los bastiones de la libertad individual, que cada uno haga con su plata lo que quiere. Entonces, este también es un desafío para la democracia, el avance de la tecnología en estos niveles, puesto al servicio del control de los procesos políticos. Les aconsejo, si me permiten, la lectura de un artículo genial, escrito este domingo en Clarín por quien fue miembro de esta casa, que es Rodolfo Terraño, llamado El riesgo de creernos únicos. Él sugiere que esta convulsión democrática que vive el mundo puede ocurrir en Argentina en cualquier momento. Finalmente, y a modo de esta breve introducción, hay una muestra en el Centro Cultural Kirchner que se llama Democracia en Obra, que presenta una secuencia de obras de arte. Hay una de un artista cordobés nacido curiosamente en 1983, que muestra una escalera medio hacer. Y no está claro, en el sugestivo significado de la obra, si esta escalera está en construcción, si esta escalera se dejó de construir o si se está derrumbando. Cuando alguien le preguntó al autor de esta obra, este joven cordobés, qué corno quería decir esa escalera, él contestó exactamente: esta obra es la posibilidad de que hagas esta pregunta, ¿no es cierto? Y me pareció una respuesta genial respecto del significado de la democracia. Muchas gracias. Esto simplemente a modo de introducción en relación con los desafíos reales que enfrenta la democracia en el mundo y obviamente en la Argentina. Muchas gracias. Bien. ¿Arranco yo? Bueno, muchas gracias y un reconocimiento especial a Jorge Fontevecchia, a Edith Zunino, que en oportunidad de unas reflexiones y debates sobre la política internacional que tuvimos con Federico Pinedo, surgió esta idea de poder confluir en esta mesa, analizar el proceso histórico de la Argentina desde la recuperación democrática y también analizar algunos de los temas que ha mencionado Marcelo. El malestar de las sociedades frente a las realidades económicas sociales, la insatisfacción de los ciudadanos frente a la falta de respuestas. Y analizar también los sistemas de mediación que están en crisis, indudablemente, y que me parece que requieren de un abordaje un poco más profundo en términos de qué está pasando hoy en el mundo, en la construcción del discurso de las élites dominantes y de lo que piensan las estructuras mayoritarias en las sociedades modernas. Y este tema tiene experiencias realmente muy fuertes, muy trascendentes. Lo que ocurrió con Inglaterra con el Brexit, lo que pasó en Estados Unidos frente al discurso disruptivo de Trump en el debate primero dentro del Partido Republicano, frente a los profesionales experimentados con tradición política en el Partido Republicano, aparece un outsider que construye un discurso que estaba latente en la sociedad americana. Había una demanda y un requerimiento de los ciudadanos americanos, fundamentalmente del centro de Estados Unidos,
que estaban planteando la recuperación del empleo, la reconstrucción del sistema de fabricación de autos y la pérdida del sistema siderúrgico en el medio oeste americano, y que este mundo global tan perfecto de Obama no los contenía. Este mundo que entra en crisis a partir del triunfo de Trump, a partir también de algunas situaciones que están ocurriendo hoy en Europa Central. Recién Marcelo planteó que el mundo puede ser más xenofóbico. Sí, puede ser. Ahora, ¿no será también un acto de autodefensa de muchos países centrales frente a corrientes migratorias pobres, carentes de todo, que presionan y tensionan sobre sociedades que indudablemente tienen problemas económicos? Pregunto, me hago la pregunta. No nos gusta, pero es la realidad. ¿Qué pasó con Alemania, con Merkel? Perdió las elecciones después del ingreso de ciudadanos sirios en el marco de esa guerra civil ya internacional que es la que se está desarrollando en Siria. Indudablemente que esto le ha costado la carrera política, si bien, como ella bien dijo, no nació canciller, concluyó su ciclo político, ya determinó quién era la heredera dentro de su partido. ¿Qué pasó en Italia? En Italia ha ganado un partido que se llama Cinco Estrellas, el presidente del Consejo de Ministros es Giuseppe Conte y el primer ministro más importante es Matteo Salvini, casi la extrema derecha. No nos gusta, pero esto se está desarrollando. ¿Qué pasó en España con Sánchez, un hombre que viene del progresismo y del socialismo, que heredó el gobierno de Rajoy en una asamblea que hubo prácticamente de salida del primer ministro español después de los eventos del caso Gürtel? Sánchez abrió España al ingreso de un barco que venía por el Mediterráneo, un barco que venía del África. Fue la única vez que lo abrió, porque la imagen de Sánchez empezó a caer estrepitosamente en España. ¿Qué quiero decir? Que el mundo tiene indudablemente complicaciones muy graves. Y ese mundo de multilateralidad, de globalización está en crisis. Y el sistema de comunicación también está en crisis. Jaime Durán Barbas, en el artículo que recordaba Marcelo, plantea la crisis de la mediación, que también es la crisis de la mediación política. Es la crisis de representación de todas las organizaciones intermedias del pueblo. La crisis de los sindicatos, la crisis de los sistemas de representación republicana y también la crisis de los medios. También la crisis de los medios. Hoy cualquiera puede informar cualquier cosa sin importar la veracidad. También esto está en crisis. Y yo lo considero indudablemente un evento peligroso. Yo coincido de que es un tema que nos tiene que convocar a la reflexión. Coincido de que este tema, así como está planteado, y como algunos además lo elogian, donde la solución es el teléfono, o los portales, o el escenario de focus group, lo que creo que encierra eso es el reemplazo de la mediación democrática por un sistema de construcción hegemónica autoritaria mediante la concentración de los nuevos sistemas de comunicación tecnológicos. Esto me parece que plantea una fuerte crisis que debe ser abordada y también discutida y debatida en la Argentina. La Argentina tiene en estos 35 años indudablemente luces y sombras. Y además tenemos indudablemente, como bien se mencionó aquí, una deuda, un tema grave no resuelto, que es el crecimiento de la pobreza y la no construcción de un modelo de desarrollo económico creciente que vaya incorporando a los sectores sociales al mundo del trabajo. En la Argentina se ha consolidado lo que yo denomino la ideología del pobrismo. Hay una construcción también cultural que contiene una gran mayoría de la dirigencia política argentina y de los medios. Los medios tampoco están afuera del debate, son parte del problema. Esta construcción del igualitarismo y de la ideología del pobrismo nos lleva a la decadencia más profunda
y nos lleva a problemas de consolidación extrema de la pobreza. Hay algunos que les gusta la pobreza, es la existencia misma de la pobreza de esos sectores. En realidad es muy bueno, incluso también para las religiones la pobreza es una salida interesante en el otro mundo. El mundo, digamos, el destino será el de los pobres en el cielo, para los sectores que predican y sostienen también la economía de los extremadamente pobres, para las cooperativas que los aglutinan, la pobreza es una verdadera llave para sostener estas políticas, cuando en realidad el verdadero desafío que tiene la democracia en la Argentina y que tenemos nosotros como representantes de un partido histórico que es el peronismo, es recuperar al verdadero sujeto, al verdadero actor de ese partido, que es el trabajador. En realidad en la Argentina hay mucho discurso para los pobres y yo no conozco a ninguno que tenga un plan que haya salido de la pobreza, y hay poco discurso para los que trabajan y producen. Y este me parece que es el gran cambio, la gran reconfiguración que hay que hacer del modelo democrático en la Argentina. Hay que construir un modelo de desarrollo, de crecimiento, de inclusión laboral para salvar a los jóvenes que no tienen trabajo, porque qué construcción política democrática hay en un hogar pobre, marginal, donde el padre no trabajó, el hijo no trabaja y seguramente el nieto tampoco va a trabajar. Y no existe la salvación o la alternativa que construyeron nuestros abuelos y nuestros padres, inmigrantes ellos, que concibieron el trabajo como la única alternativa y la educación para sus hijos como el único camino para existir y para ser alguien distinto en la sociedad. La educación, el valor de la educación. Me parece que el desafío de la democracia argentina es recuperar ese sentido de patria y de país que tuvieron nuestros padres para poder legárselo a nuestros nietos. Yo creo que nuestros hijos ya están impactados. Me parece que les va a costar mucho estructurarse en un país tan complejo como la Argentina. Me parece que por ahí va el camino, y me parece también que el deber de todos, de los políticos, de los comunicadores, es empezar a hacer diagnósticos más basados en la realidad. En realidad el verdadero desafío del debate que viene es ¿qué vamos a hacer con este país? Que tiene un 70% del gasto en el escenario de la seguridad social. El otro 30% hay que pagar salarios, hay que pagarle a la justicia, hay que pagarle a las Fuerzas Armadas, hay que hacer algo de obra pública, hay que sostener políticas de tecnología. El 70% se va en seguridad social. Sistema previsional, planes de empleo, AUH, es una cosa impresionante. Yo no digo que hay que eliminar esto, lo que digo es cómo salimos de esto, cómo hacemos para que esos sectores que están en la estructura de los planes pasen a ser empleados, dejar de lado al subsidiado, desocupado y pasar a ocuparse del trabajador. Me parece que este es el gran debate de la democracia argentina. Con esto termino en esta primera parte. Federico. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer una reflexión sobre el tema de la democracia y el periodismo, sugerida o inspirada por la lectura de parte del libro de Jorge. El libro de Jorge tiene al principio una especie de ensayo sobre distintas miradas sobre la democracia y el periodismo, sobre la verdad, sobre el poder, sobre la construcción de situaciones falsas, sobre el futuro del periodismo en la época digital, en fin, unos capítulos complejos. Y me sugirieron reflexionar muy brevemente sobre tres grandes desafíos que me parece que tenemos los medios y la política, que son primero el desafío de la confianza, de cómo construir confianza, que como ustedes saben es la base de la cooperación. Siempre uno tiene la alternativa de confrontar con otro o de cooperar con otro y
y el camino de la cooperación viene por la construcción de confianza. Uno no coopera con alguien en quien no confía. El desafío de la confianza, el desafío de la reflexión, en segundo lugar, con estos medios tan veloces que de alguna manera nos dominan en la atracción magnética de los telefonitos, y el desafío del autoritarismo que también mencionó acá Marcelo al principio. No me voy a detener en la obvia relación entre la libertad de prensa y la libertad de expresión y la democracia, porque está claro que del mismo modo que cada persona vota, tiene un voto, eso quiere decir que cada persona también puede criticar, también puede aportar, porque tiene derecho a participar, votando, criticando o haciendo aportes. De modo tal que el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia obviamente es directo. El desafío de la confianza. Yo creo que la materia de la política es el poder, que es la relación de mando y obediencia, diría nuestro amigo Luis Balcarce, Marcelo, un amigo común de aquellas viejas épocas que recordaba. La relación de mando y obediencia es la materia del poder y de la política. Pero en un sistema representativo, en un sistema democrático, el poder tiene que tener una finalidad, que es el bien común. Y para saber si algo es efectivamente bien común o no lo es, se requiere poder criticar, se requiere poder opinar. Y entonces, de vuelta en un sistema democrático, el tema de la libertad de expresión y de prensa es absolutamente evidente. Los políticos en ese sentido requieren construir confianza frente a los que opinan y a los que critican. Confianza para que crean que están trabajando para el bien común. La prensa para mí tiene dos objetivos. El primero es informar. Las personas queremos informarnos de lo que pasa. Como dijo no sé quién al principio de la historia argentina, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero la verdad que queremos tener idea de lo que pasa. Y entonces existe la misma necesidad de gente de distribuir información, dar información. Y eso es uno de los dos objetivos del periodismo, dar información. Y el segundo objetivo del periodismo es de vuelta la confianza, porque si vos no creés, no confiás en el que transmite la información, entonces dejás de oírlo, dejás de leerlo. Así que la construcción de confianza para el periodismo es esencial y la única manera de construir confianza es a través de la verdad. Yo creo que la finalidad del periodismo no es la verdad, la búsqueda de la verdad. La finalidad del periodismo es la información, dar información. Y si no lo hace con verdad, pierde confianza y por lo tanto pierde sustento como periodista. Entonces me parece que tenemos un desafío común en este primer tema de construir confianza, que es que ahora hay millones de personas que informan, todos informamos en la red, pero esas millones de personas que informan cosas no nos dan la sensación de que dicen la verdad, que generan confianza, credibilidad, prestigio. Y por otro lado, los que informan recortan la realidad, ¿no? Uno cuando informa algo, está eligiendo ese algo y no está eligiendo una cosa que está al costado. Uno puede hablar de esta parte de la luna, pero a lo mejor otro podría hablar de la parte de atrás de la luna. Y nosotros recortamos lo que informamos. Esto sucede con el razonamiento en toda la vida, ¿no? El razonamiento es recortar, es dividir para entender, ¿no? Entonces, la pregunta que todos nos pueden hacer a los periodistas y a los políticos es ¿qué es lo que hay atrás de los recortes que vos hacés de la realidad? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te está pagando alguien para que hagas ese recorte? Y yo no sé quién te está pagando.
o te está motivando la búsqueda de la verdad, o te está motivando la búsqueda del bien común. De vuelta, el tema de la confianza me parece que es absolutamente esencial para las dos profesiones, llamémosle la política o el periodismo. El segundo desafío al que quería referirme muy rápidamente es el desafío de la reflexión. En el mundo audiovisual, a diferencia del mundo de las letras, las imágenes vienen, pasan, y antes de que vos puedas decir algo ya se están yendo y viene otra imagen. Y entonces es imposible reflexionar en ese camino. Cuando uno escribe, en cambio, uno escribe una cosa, se arrepiente, dialoga con un supuesto interlocutor, vuelve a decir, no, esto está mal, hay que corregirlo de esta manera, y lo que resulta de eso es una mayor profundidad. Entonces, al ser tan fuerte lo audiovisual en el mundo contemporáneo, me parece que obviamente el periodismo y la distribución de información pierde profundidad, pierde reflexión, pierde verdad en un punto, ¿no? Y de alguna manera esa cosa tan simplista hace que los problemas no se pueden resolver, porque los problemas suelen ser complejos. No son tan fáciles como una cosa que pasa y se va y viene otra. A veces hay que poner cosas para que se resuelvan los problemas. El último desafío al que quiero referirme es el desafío del autoritarismo. En el primer capítulo de Fontevecchia hay bastantes reflexiones sobre una ideología contemporánea que yo no comparto en absoluto, tampoco la entiendo mucho, tampoco la leí tanto. Foucault, por ejemplo, ¿no?, que dice que la información es producto del poder, que la opinión pública es lo que el poder quiere que sea, que los medios son un instrumento del poder y que entonces los poderosos pueden hacer que la gente piense lo que quieren los poderosos y que así se maneja el mundo, que todo es poder. Y nosotros somos una especie de, o perversos, lacayos del poder, ese oculto que hace que todos pensemos lo que ellos quieren, o unos sinvergüenzas, también puede ser que traficamos de alguna manera. Esto de decir que toda la información es el poder, lo lleva a decir otra cosa peor, que es que todo lo que creemos que es verdad, en realidad es una construcción de estos poderosos, un invento de los poderosos. Entonces, como todo lo que creemos es un producto de estos poderosos, en realidad la verdad no existe. La verdad o la mentira es lo mismo, es lo que los poderosos quieren que nosotros creamos, dominando los medios y toda esta cosa. Y entonces se puede mentir. Y fíjense cómo nos fuimos de la democracia, que era este vínculo de información y confianza a través de la verdad, a este otro punto donde es lo mismo mentir que no mentir, cosa que hemos visto y que vemos todos los días en todo el mundo y también en nuestro país, como si fuera gratis mentir. Y la verdad también es que no se puede construir una casa sobre los cimientos de la mentira. Lo que me iluminó sobre este tema, y con esto voy terminando, es una cita de Julio Blanc en el libro de Jorge. Yo soy, por supuesto, de los que creen que las personas piensan lo que quieren, actúan de acuerdo con sus valores, no lo forman las corporaciones, el poder, no sé qué, Foucault, algún francés más complicado que Foucault, que piensan cosas rarísimas. A lo mejor la verdad se percibe rápidamente en un hecho chiquito. Julio Blanc lo percibió, me parece. Había una conferencia de prensa en un país imaginario y un periodista le hizo una pregunta al presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación lo agredió violentamente al periodista.
lo acusó de pertenecer a un medio que era una corporación, de estos que forman la opinión y dicen lo que quieren y dominan la política, el mundo y sus alrededores. Y entonces Julio Blanc vio eso y dijo, esto no es un ataque a las corporaciones, esto es un ataque a los periodistas. Lo estaba atacando a ese periodista, ese supuesto presidente en un país imaginario. Entonces, toda esta construcción de que la mentira es lo mismo que la verdad, no es producto de un razonamiento maravilloso de un francés, que es a lo que se dedican típicamente los franceses, a hacer razonamientos maravillosos. Pero no es eso. En realidad es un atajo de los autoritarios, que lo que quieren no es algo de las corporaciones, lo que quieren es que no los critiquen. O sea, que los hombres no sean hombres, que no puedan participar en el proceso democrático, que no puedan hacer aportes, que no puedan decirles que no. Era un ataque a los periodistas, no a las corporaciones. Lo que quiero decir es que ahí, en esa mirada rápida de Blanc, de ese fenómeno, que está mencionado al pasar en el libro de Fontevecchia, está una de las preguntas que tenemos que hacernos, que es, ¿quién defiende las instituciones democráticas y a los políticos democráticos? ¿Quién defiende la necesidad de buscar acuerdos? ¿Quién defiende la necesidad de transigir con el que piensa distinto? ¿Quién defiende la necesidad de buscar un terreno común para poder construir? Nadie lo defiende. Los periodistas pueden atacar impunemente a los políticos porque buscan acuerdos, ¿no? Otros políticos pueden atacar violentamente a otros porque buscan acuerdos, porque no respetan al otro, porque están tratando de ver qué es lo que es común de los dos o sobre qué acuerdo se puede construir. Eso es la democracia. ¿Quién la defiende? Desde la política y desde los medios. Gracias por el momento de reflexión. Yo tengo ya dos preguntas o planteos casi dramáticos, uno para Miguel Ángel y otro para Federico, pero me los guardo para después de escuchar a Jorge Fontevecchia. Jorge. ¿Anda? Anda. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Hoy elegimos este día. Hoy es hace 35 años, el primer día completo de un gobierno democrático de la recuperación de la democracia. Eso, un aplauso. Y yo preparé en función de esto algo más que relacionado con el libro, relacionado con la relación entre periodismo y democracia, también en 10 minutos para cumplir los plazos que teníamos. Los medios de comunicación, y dentro de ellos especialmente los que hacen periodismo, son el verdadero síntoma de la democracia. Cuando Thomas Jefferson, al escribirle a un amigo, dijo, si tuviera que elegir, preferiría periódicos sin gobierno a gobiernos sin periódicos, mostró el núcleo de la naciente democracia en Estados Unidos. Y no es casual que en ese mismo país, 230 años después, haya un presidente, Donald Trump, que llame al periodismo, comillas, enemigo del pueblo. Y que un profesor de teoría política de la Universidad de Harvard, Jack Mook, publique un libro titulado El pueblo contra la democracia, refiriéndose al populismo norteamericano. Es que periodismo y democracia son dos caras de la misma moneda. Por eso los populismos, tanto de derecha como de izquierda, sea Bolsonaro y Chávez, o Trump y Correa, combatieron a los medios de comunicación y a los periodistas desde el primer día. No existe mejor lugar donde poder levantar la voz para decir periodismo y democracia son lo mismo que en este Congreso Nacional, porque son los parlamentos la institución de la democracia representativa por excelencia. En las dictaduras, como las que tuvimos hace 35 años, había poder ejecutivo, claro, y hasta poder judicial, que a veces se daba el lujo incluso de mantener a la misma Corte Suprema de Justicia. Pero lo que no había, porque estaba cerrado, claro, era Congreso. La democracia representativa precisamente expresa su representación en el Poder Legislativo. Es en este cuerpo colegiado
donde los distintos sectores de la sociedad, con legítimos intereses en conflicto, median sus diferencias, se enriquecen mutuamente con la razón del otro y de esa mediación surge el consenso de una mayoría siempre cambiante. Si la mayoría no fuese cambiante, si no hubiese intereses en pugna que representar porque se estableció una hegemonía perenne, no habría nada que mediar y por eso no habría medios de comunicación y no los hay en las dictaduras ni en los sistemas de partido único sin división de poderes o en los populismos quedan pocos medios independientes y son combatidos. Los medios de comunicación son los constructores y difusores de los distintos argumentos que luego son debatidos en el Congreso. La tarea de mediación comienza primero en los medios para alcanzar el cénit en el debate legislativo. Al revés, ya sea en la China actual o en la Rusia soviética, la existencia de un partido único indica que no hay mediación que producir. Mediación es la palabra, porque esencialmente se considera legítimo solo un interés. Hay solo una verdad y no hay nada que discutir. Los órganos colegiados, el Congreso del Partido Chino o los soviets de la Rusia del siglo XX, son la expresión simbólica de la voluntad unificada del pueblo y no un órgano de liberación de voluntades contrapuestas en búsqueda de acuerdos. Por eso, allí los medios de comunicación no son independientes del Estado y su tarea de difusión está más cerca de la propaganda. Lo mismo pasa con la justicia, donde los jueces son nombrados y removidos por el Poder Unificado. Por eso, cuando recientemente el presidente de nuestra Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, conjeturó que la mala imagen de la justicia argentina puede ser el resultado de la prensa, debo decirle que desgraciadamente la imagen de la justicia y de la prensa independiente van en paralelo, porque no hay justicia independiente sin prensa independiente y no hay prensa independiente sin justicia independiente. Nuevamente, porque democracia representativa, o sea, aquella con división de poderes, y periodismo son dos caras de la misma moneda. El populismo, al desarrollarse dentro del sistema de democracia representativa, la subvierte en democracia delegativa, donde no se representa sino que se sustituye. El populismo, al no poder contar con un sistema de partido único, busca crear una hegemonía lo suficientemente inalterable que le permita obtener una posición dominante que le haga factible imponer una idea única, donde tampoco no habrá nada que mediar. Y a los fines no serán muy distintas de los legislativos de partido único, con quien comparte la misma visión totalitaria, aunque las diferencias de proporciones sean obvias. Medios de comunicación y mediación. Mediación y representación. Representación y conflicto de intereses. Conflicto de intereses y pluralidad constituyen una cadena de significantes que desemboca en democracia. Sin pluralidad y sin medios de comunicación que la reflejen, no hay democracia. Por eso basta ver el estado del periodismo y la independencia de los medios de comunicación en un país para diagnosticar el grado de democracia de esa sociedad y de su sistema político. La democracia parte de aceptar el carácter conflictual de toda sociedad, aceptar la diversidad, resolviendo la atávica tensión entre igualdad y libertad, mediando, no uniformando, resolviendo las diferencias, los conflictos de intereses contrapuestos agonistamente, pero no antagonistamente, como hace el populismo, ni menos aún eliminando siquiera la noción misma de disenso, como hace el sistema de partido único. Así como en el siglo XIX Clausewitz decía, la guerra era la continuación de la política por otros medios, y en el siglo XX Foucault, aquí mencionado, le devolvía diciendo la política es la continuación de la guerra por otros medios, en el siglo XXI son los medios la continuación de la política. Es el periodismo y el campo de la palabra el lugar determinante donde se desarrolla la democracia, porque si hubiera literalidad última, no habría hegemonía, porque para tener hegemonía se necesita que los objetivos sectoriales de un grupo operen en nombre de una universalidad que los trascienda. Si el nombre, o sea, el significante, estuviera tan unido al concepto, o sea, el significado, no habría posibilidad de desplazamiento ni de ninguna reestructuración hegemónica. No hay poder sin decorados, escribió Tomás Abraham junto con Alain Badiou y Richard Doherty en Batallas éticas, porque no hay poder sin una verdad que enunciar y mostrar.
La dominación de los hombres requiere algo más que la exposición de la fuerza. El terror es insuficiente, se necesita una narración, un relato, un mito, alguna ciencia, el enunciado de una verdad que se atribuya al poder y al poderoso. Por eso en el siglo XXI ya casi son inexistentes las formas de acceso al poder a través de un golpe de Estado o de revoluciones. Pero aunque los autoritarismos utilicen la vestimenta de la democracia, hay que distinguir con claridad aquellas donde la pluralidad y la alternancia en el poder existe, de aquellas donde simplemente cumplen las formalidades de las elecciones y sus cuerpos colegiados tienen mínima autonomía. Lo que en el fondo es distinguir entre aquellos países donde hay medios independientes y libertad de prensa, de aquellos donde no la hay y la democracia es aún incompleta. Escribió Gianni Vattimo: ¿qué sentido tiene la libertad de información, incluso la mera existencia de más de un canal de radio o de televisión, en un mundo en el que la norma fuera la reproducción exacta de la realidad, la perfecta objetividad y la total identificación del mapa con el territorio? Y agrego yo, ¿qué sentido tendría este Congreso, el debate, la representación de partes, el pluralismo, si no hubiera una legítima lucha de interpretaciones en disidencia? También quiero recordar la cercanía etimológica entre los términos soma y cuerpo, y sema y significación indican que los seres humanos no nacimos de la naturaleza, sino de la cultura. La historia es historia de la materia hecha conciencia, porque la mente constituye la última etapa del desarrollo natural, la etapa en la cual la naturaleza se vuelve autoconsciente. Y la civilización es un proceso mental por el cual la mente se conoce a sí misma. El periodismo, como primer borrador de la historia, refleja la objetivización del pensamiento que hace a los seres humanos tomar las elecciones que, combinadas, construyen su forma de organización social. Así, la historia, como el periodismo, alcanza su mayor utilidad cuando es historia del sentido, para poder explicar qué significa lo que pasó y lo que pasa. Este domingo, en la editorial del diario Perfil, escribí que a 35 años de nuestra recuperación de la democracia, si Alfonsín viviera hoy, imagino que seguiría luchando por conciliar lo útil y la felicidad, o sea, el utilitarismo, el sujeto y lo universal, o sea, el Estado de Derecho, la ciencia y la política, o sea, el positivismo, y la historia y la evolución, o sea, el progreso. Creo que Alfonsín tenía razón cuando prescribía hace 35 años que con la democracia se come, se cura y se educa. Haciendo realidad esa tarea es responsabilidad de la política y de uno de sus principales actores, el periodismo. Por eso los medios de comunicación independientes son solo una de las instituciones fundamentales de la democracia, pero una de las principales. Una persona de cultura del Senado que trabajó con Alfonsín me contó recién que el día que el doctor Alfonsín ganó, dijo: conseguimos la democracia, ahora tenemos que conseguir un país democrático. Como decía Marcelo, la democracia no nos debe nada, nosotros le debemos a ella y le debemos hacer realidad lo que el doctor Alfonsín prescribió hace 35 años. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre la democracia y dos preguntas sobre los medios. Empiezo por el senador Pichetto. Muchos de los procesos autoritarios, populistas, extraviados que hoy atraviesan el mundo han sido impulsados justamente o detonados como consecuencia de procesos migratorios. Ahora, por lo que yo veo acá, yo me llamo Longobardi, él se llama Fontevecchia, usted se llama Pichetto, ella se llama Michetti, él se llama Scioli, él se llama Rosati, él se llama Nielsen, él se llama Cobos, ¿no es cierto? Todos nuestros abuelos o bisabuelos finalmente huyeron de alguna guerra, ¿no es cierto? Como los sirios huyen de la guerra en su país, o los venezolanos huyen del proceso chavista, o los inmigrantes hoy intentan llegar a Estados Unidos como consecuencia del hambre. Yo no veo mucha diferencia entre una situación y la otra. Y me resulta, es una afirmación con una pregunta incluida. No, es interesante lo que plantea Marcelo, pero el problema es la realidad.
Yo también soy un hombre que tiene una visión humanista como la de él. El problema es que el mundo está cambiando vertiginosamente, que hay procesos muy complejos en este mundo, en donde la visión cultural de las élites y el pensamiento bien pensante para ratificar esta idea humanista choca contra la realidad. Indudablemente obliga a las naciones más desarrolladas a la autodefensa. La visión global, humanista, multilateral, está en crisis. Los sistemas de comunicación están en crisis y también están en crisis los sistemas de mediación. Me parece que comprender el mundo en que se vive es un dato central. Analizar la política internacional para un argentino es fundamental para poder comprender también la política local. Me parece que esta es mi reflexión, Marcelo. No tengo una mirada xenofóbica. Yo digo y sostengo que Argentina tiene que proyectar un país de inclusión y es sostenible una política migratoria abierta en la medida que tengamos Dirección Nacional de Migraciones, tengamos orientación de la migración hacia dónde va. Si hay demanda laboral en Comodoro Rivadavia, por acá está el senador Luenzo, es importante que los migrantes que ingresen a Argentina vayan a Comodoro, como iban en el año 1920, que no vengan a construir marginalidad y miseria en la periferia de las grandes ciudades o en las villas marginales del conurbano. Este debate es mucho más profundo, me parece que es importante colocarlo en su justo lugar y no analizarlo desde la mirada cultural políticamente correcta. Gracias, Raúl. Pico, mencionaste la noción, esta también es una afirmación que incluye una pregunta tácita. Mencionaste el hecho de que los periodistas recortamos la información. Y cuando hablabas de las razones por las cuales un periodista puede recortar información y mencionabas las posibilidades, me recordé algunos momentos de la Argentina del pasado reciente que no fueron muy agradables con la prensa. Y yo quería mencionarte el hecho de que la razón por la cual la prensa recorta la información es porque detrás de esa tarea de recorte está uno de los papeles más nobles y profesionales que tiene la prensa, que es el laburo del editor, ¿no es cierto? Que es el tipo que sabe qué es lo que se debe publicar y qué no. Y lo que diferencia al periodismo profesional de las redes es que efectivamente en el periodismo profesional hay un editor, es decir, hay un tipo que sabe lo que debe ser puesto en un lugar y lo que se ha puesto en otro lugar y lo que no debe ser puesto y lo que sí debe ser puesto. Este razonamiento respecto de que la prensa puede recortar, la prensa profesional obviamente, ¿no? Puede recortar la información de acuerdo a criterios poco profesionales que mencionaste, en la Argentina produjo un desastre, que fue lo que pasó en la época de la señora Kirchner con los medios. Así terminamos, ¿no? Me gustaría tu opinión sobre eso. Sí, cómo no. En realidad, todas las personas que piensan recortan la información. Yo puedo decir que vos sos un señor con traje azul y una camisa tal, o te puedo decir que vos sos un señor con el pelo blanco despeinado atrás. Y no estoy mintiendo. Y no tiene nada de malo, porque además no puedo hablar de todo como Borges, ¿cómo se llama? Funes el Memorioso, que el tipo relataba la totalidad de lo que pasaba en todo el mundo todo el tiempo, porque entonces no podés operar en la vida, no podés vivir, ¿no? Así que no es una cosa despectiva esto de que recortan la información. Yo cuando hablo recorto la información, cuando pienso recorto la información, era un comentario que no estaba dirigido a criticar el recorte de la información, que es el mecanismo en que funciona la razón, sino que lo que quería decir era la segunda parte de la frase, que era ¿por qué vos recortás la información de esta manera? Que me pueden preguntar a mí como político, ¿vos por qué decís que hay que bajar la inflación, por ejemplo? Porque podrías decir que tiene que crecer la economía. Y yo quiero las dos cosas, pero ¿por qué hablé de la inflación? Y bueno, porque tengo que hablar de algo, porque si no, no puedo entender. Ahora, la pregunta que yo decía que me pueden hacer a mí es, ¿vos por qué estás diciendo que hay que bajar la inflación?
¿vos sos un tipo prestigioso, creíble, de buena fe y por lo tanto mereces confianza? ¿O como político tenés mala fe, o presupongo que todos los políticos tienen mala fe, y entonces en realidad vos te están pagando para que alguien oculto y malvado, para que hables de la baja inflación y perjudicar a los pobres o lo que sea, lo que me quieran decir, ¿no? Así que no, cero carga eso. Me acuerdo que en el gobierno anterior se decía: los medios hegemónicos corporativos recortan la información deliberadamente para dominar al pueblo. Yo todo eso no es lo que yo pienso lo contrario, como decía al final. Gracias, Jorge. Yo mencioné que los riesgos de la democracia y los riesgos de los medios eran la misma cosa. Vos profundizaste ese razonamiento y lo ampliaste aún más. Específicamente hablando de los medios, siendo que vos sos dueño de un grupo de medios, ¿cuáles son los riesgos que corren los medios en el mundo? ¿Qué riesgo real hay de que efectivamente los medios eventualmente desaparezcan? Me gustaría agregar algo más a la respuesta de Miguel Ángel. A mí me tocó entrevistar a Ted Turner para 10 años, cuando él había donado $1.000 millones a las Naciones Unidas para el control de la natalidad. Ted Turner es una persona excéntrica en muchos aspectos, entonces le preguntaba cuál era su fin. Entonces él decía que él quería que la cantidad de habitantes que hay en el planeta volviera a ser la cantidad de habitantes cuando él nació. Yo le pregunté cuánto eran la cantidad de habitantes cuando usted nació. Eran 2.000 millones de personas. O sea, a nosotros nos tocó ser la generación en el que vivimos la explosión de la población. Todas las previsiones indican que para el año 2050 la población se estabiliza en 10.000 millones, pero obviamente no es lo mismo la inmigración cuando había 2.000 millones que 10.000 millones. Es decir, evidentemente la necesidad de programación es fundamental. Yo soy de los que creen que Argentina necesitaría 80 millones de habitantes, no 40, pero me parece que también... Decía 100 millones. 100, claro. Cuando empiece el siglo XX. Creo que es imposible no analizar la política sin la demografía, ¿no? En eso Foucault, que escribió Biopolítica, escribió mucho sobre el tema. Ahora, volviendo al tema de los medios. Yo creo que vos, al comienzo, diste en el clavo. Cuando vos planteaste, no son los medios los que tienen problema, es la democracia la que tiene problema. Es decir, los medios, como yo traté de exponer, son el resultante de la democracia, o sea, son hijos de la Revolución Francesa, del constitucionalismo norteamericano, de la división de poderes, somos auxiliar de la justicia, cuarto poder, perro guardián, todas las metáforas que se utilizan. Fuimos creados dentro de un sistema de equilibrio de poder. Por lo que, si las redes sociales, la nueva tecnología, la posibilidad del reconocimiento facial, la cantidad de cámaras, le permitieran a China lograr demostrar de que se puede tener liberalismo económico sin liberalismo político, bueno, los medios estarían en problema, pues estarían en problema la democracia. O sea, los medios son el significante de la democracia. El periodismo que nosotros conocemos no existió toda la vida. O sea, tiene 400 años, más o menos, contemporáneo de Gutenberg, la Revolución Francesa. Ahora, construcción de sentido siempre hubo. O sea, no es que los periodistas tengamos el monopolio de la construcción de sentido. Nosotros tenemos una parte de la construcción de sentido con el lenguaje verista. Los artistas también construyen sentido, los cantantes, los religiosos también construyen sentido. Ahora, la democracia parte de la idea de opinión pública. O sea, no hay la democracia representativa. Hay algunos que dicen que habría que hacer por sorteo, como era en la época de los griegos. Obviamente la democracia era por sorteo, le tocaba hoy este mes fulano, el mes siguiente sultano. Obviamente eso era posible cuando había 300 millones de habitantes en el planeta, no cuando hay 10.000. Si la democracia representativa es un resultado de la demografía. A partir de eso tiene que todo el mundo estar en conocimiento de lo que va a votar. Hay que educar al soberano. Es decir,
Los medios de comunicación somos hijos del sistema de democracia representativa y no van a tener ningún problema los medios de comunicación si la democracia logra nuevamente, como ya pasó un problema en 1930, que estuvo también en discusión la democracia, el futuro de la democracia, con el fascismo, con el nazismo, con la propia aparición de la ex Unión Soviética unos años antes, estuvo en discusión si la democracia era el futuro, como dijo luego Fukuyama, el fin de la historia. Yo creo que la democracia se va a imponer, que se va a recuperar, y creo que por lo tanto los medios de comunicación van a tener una vida paralela a ella. Gracias, Jorge. Senador Pichetto, usted mencionó la ideología del pobrismo. ¿Cuánta relación tiene el peronismo con esa ideología? Por supuesto que tiene en los últimos años fundamentalmente una construcción en donde la economía privada no crece, en donde hay factores indudablemente negativos de presión sobre el sector público. La ampliación del gasto social ha ido progresivamente en aumento y también este gobierno lo ha hecho crecer de una manera realmente desmesurada, especialmente en vastos sectores ligados al plan social, una manera de sostener la tranquilidad social y mediante este mecanismo de sustitución y de consolidación estructural de la pobreza. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el desafío? Hay que crecer. Yo también quiero una Argentina de 100 millones de habitantes. Ahora, un modelo de desarrollo y de inclusión laboral, un proceso de construcción de trabajo y de distribución geográfica que permita un esquema integral. Yo no quiero la Argentina Sinaloa, del conurbano profundo, en donde el delito y el narcotráfico están enseñoreados. A ver, en donde se van a acumular pobres de pobreza extrema. A ver, demos esta discusión. ¿Qué país queremos? Un país productivo. ¿Qué queremos? Hacer petróleo, minería. Hay que hacer minería, hay que hacer petróleo, hay que hacer fracking, hay que cuidar el medio ambiente, hay que generar empleo, hay que promover la producción primaria, sostener la vitivinicultura, las economías regionales. Trabajo, el centro de la vida es el trabajo. Y a partir de ahí, un país que crezca. Ahora, un país que crezca solamente la pobreza y que sea el ajuste social de los países limítrofes en términos del crecimiento estructural de la pobreza, porque aún así y todo, en decadencia como es la Argentina, nuestro país es un gran país. Tiene sistema universitario, salud pública al acceso de toda la población, tiene un modelo todavía de contención a través de la ayuda social. Indudablemente, si comparamos a todos los países que nos rodean, no hay nada que se parezca a la Argentina. La Argentina es de primer mundo. Ahora, vuelvo a decir, el gran debate en la Argentina es cómo entre todos construimos políticas de Estado que nos permitan crecer de manera persistente durante 20, 30 años. Y generamos empleo, y generamos un sistema impositivo razonable para que los empresarios puedan seguir desarrollando, para que recuperemos un espíritu ligado a la producción, a la inversión, al trabajo y no al modelo de la especulación financiera. Me parece que este es el debate de fondo, estructural. Después podemos ser justos, podemos ser dignos, podemos ser humanistas. Ahora, si no recuperamos el país y el mundo del trabajo, estamos liquidados. Podemos seguir haciendo buenos diagnósticos humanitarios de cómo tenemos que seguir recibiendo pobres y conteniendo pobres en la Argentina y de qué manera, a eso lo llamo la ideología del pobrismo. Y además a predicar sobre el pobrismo, que es un mecanismo sin salida. No conozco ninguno que pueda cambiar su destino recibiendo un plan. Imposible. La única alternativa es el trabajo y la educación. Gracias. Federico, me llamaste canoso, viejo y despeinado, pero yo te aprecio mucho igual. Bueno, vos sos canoso pero peinado. Bueno, yo mencioné en mi introducción que los extremos dinamitan los consensos y que sin consensos no hay soluciones. Miguel Ángel planteó un asunto que
no tiene otra alternativa que no ser consensuado para ser resuelto. Es decir, la economía argentina se vuelve inviable en el contexto que lo está planteando Miguel, con, no sé, 18 millones de sueldos que paga el sector público, 21, con impuestos que no pueden subirse, etcétera, todo el mundo conoce. Siendo que el presidente Macri es un militante de la moderación, lo conozco tanto como a vos y me consta que es una persona hipermoderada, ¿cómo ha sido tan refractario a los consensos? Nunca pude entender eso. ¿El presidente? Exactamente. Yo no creo que el presidente sea muy refractario a los consensos. El presidente nos manda a consensuar. El ejemplo más violento de eso son las palabras del compañero Monzó. El defensor de la rosca, digamos, ¿no? Claro, pero probablemente te agrego un dato a la pregunta. Tal vez el presidente los ha enviado a consensuar sobre cuestiones, no digo secundarias, pero ninguna de las que, por ejemplo, Miguel mencionó. Y Miguel, lo que está mencionando Miguel es la inviabilidad de la economía argentina. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que Miguel mencionó. Creo que ese es el desafío de la Argentina y creo que el presidente también lo ve. El presidente es un ingeniero, entonces él sabe que hay ciertas cosas que son necesarias hacer para que las cosas funcionen. La infraestructura, la energía, el agua corriente, las cloacas, las calles, las viviendas, la urbanización. Hay cosas que el ingeniero sabe que hay que hacer para que las cosas funcionen. Y muchas de esas cosas las hemos acordado en el Congreso. Ahora, ¿la Argentina tiene destino o es un colapso? Va a ser un colapso. La respuesta a la pregunta de Miguel es: la Argentina tiene que pasar todo lo que es negro al blanco. Y si vos pasás todo lo que es negro al blanco, entonces solucionaste los problemas. Ya no va a ser más el 70% aguache, porque mucho del aguache va a estar cubierta por las asignaciones familiares del trabajo. No va a ser más las cooperativas de trabajo, no van a ser 21 millones de cheques, van a ser bastante menos, pero aparte la economía va a ser mucho más grande y entonces el peso de los impuestos va a ser mucho más bajo y bueno, ese es el gran proyecto de la Argentina. Ahora, hay que dar pasos para eso. ¿Qué nos pasa? Que no confiamos mucho en el otro. Decimos, este tipo, el del otro partido, ¿no? Este tipo ¿estará tratando que la Argentina sea grande o estará tratando de ser presidente por los próximos 100 años y yo acá en la oposición? ¿No? Nosotros pensábamos eso hace unos años. Supongo que otros piensan lo mismo ahora. Tenemos que confiar en que vamos a trabajar para lo mismo, ¿no? Es de vuelta el tema de la buena fe y de vuelta el tema de la confianza. Si no, no podemos cooperar. Así que eso que dijo Miguel, esa es la política de Estado de la Argentina. Ahora, no tenemos 100 años para hacerla. Yo creo que tenemos 5 años para hacerla, 8 años para hacerla. Y bueno, tenemos una ventana de oportunidad. Pero es ese camino. Los extremos están tirando piedra, están haciendo otra cosa, están en otro negocio. Pero los sensatos, los de la democracia, son los que tenemos que construir crecimiento en el medio, trabajo, educación y crecimiento. Jorge, voy a pasar de mis posiciones humanistas, liberales, un poco naif, a una pregunta vinculada con el hiperrealismo, que acá me contagió Miguel. Todos los medios participamos, difundimos, debatimos, investigamos casos de corrupción que llegan a la justicia, y en el caso de la justicia argentina no tenemos muy claro para dónde van y a qué nociones se ajustan. Hoy salió Libre Vudú, como ustedes saben. ¿Vos creés, como alguna vez sugirió Sergio Berestein en un artículo muy interesante en La Nación, que el destape de la corrupción puede afectar la gobernabilidad? No, y creo que la va a fortalecer. Me parece que parte de la mala imagen de la justicia a la que se refería Rosenkrantz, tiene mucho más que ver con que normalmente no se procesaba a personas poderosas que a la mala imagen de la justicia que podría dar la prensa. Yo creo que
Vos conocés mi relación con Moro. Yo le decía a él que yo creo que lo que él hizo es lo que hizo Alfonsín acá. Yo creo que el tamaño de la obra que hizo Moro desde un pequeño juzgado en Curitiba, demostrando cuán federal es Brasil y qué lejos nosotros estamos, no de Comodoro Pi, sino de una ciudad, que ni siquiera una ciudad donde está la sede de la Cámara Federal, que está en Porto Alegre, es una ciudad intermedia. Entonces yo le decía a él que lo que él estaba haciendo, te digo hace unos años, era equivalente a lo que había hecho Alfonsín con el juicio de las juntas. O sea, Alfonsín con el juicio de las juntas construyó una jurisprudencia regional. Si bien los demás países de la región no llevaron adelante juicios a los militares de las dictaduras locales, como se llevó en la Argentina, pero se generó un estándar que era inaceptable que pudiera haber un golpe militar, que era inaceptable que pudiera haber gobiernos militares. Entonces, lo que yo creo que él hizo con la corrupción es algo equivalente a lo que hizo Alfonsín con la democracia, que me parece que es central, porque para que la deuda de la democracia, como mencionábamos recién, la deuda que tenemos con la democracia se consume, la corrupción es uno de los grandes problemas a resolver. Entonces parece que no, que por el contrario. Es cierto que tiene costos. Por ejemplo, a la economía argentina, el juicio de la Junta le costó. O sea, Alfonsín pagó un precio, que era lo que yo le decía a Moro, que pagó Brasil en su momento, sin ninguna duda. Podríamos decir que de los 10 puntos de caída de Producto Bruto que tuvo Brasil en los últimos 4 años, probablemente el lavallato sea 2 o 3. Ahora, es esencial pagar ese costo, bueno, digamos, aquella idea de que no pain, no gain. Si vos no pagás ningún costo y continuás con un sistema que a la larga no te va a funcionar, es populismo también, digamos, ¿no? Que es invertir el futuro en el presente y quedarnos sin futuro. Así que yo creo que no. Creo que obviamente hay que distinguir entre los empresarios en distintos grados. No es lo mismo el testaferro, no es lo mismo el que integró una organización que se benefició enormemente y que antes de la llegada al poder de determinado gobierno no tenía una fortuna ni comparable con la que tuvo al final. Hay que distinguir entre aquel que pagó en una situación en la que tenía una amenaza de supervivencia de su empresa, pero su empresa hoy no es mayor de la que era en el momento previo. O sea, creo que no tenemos que mezclar todo y tenemos que tener ponderación, pero esencialmente es útil. Yo creo que a vos te consta que yo armé un poquito de lío cuando dije que Bonadío solo estaba jugando a Cristina Kirchner y no le importaba, y que puse el ejemplo de Roca, ¿no? Es decir, yo tengo la mayor admiración por Techín y me parece que la Argentina tendría que tener muchas empresas como Techín y admiración por la obra que realizaron. Lo que le pido es que pidan disculpas y digan, nunca más lo voy a volver a hacer, que me parece central para que también la democracia vaya cumpliendo los objetivos. Gracias, Jorge. Una pregunta más para el señor Pichetto. Cuando yo sigo preguntando, yo puedo seguir hasta las 3 de la mañana. No tengo productores que me frenen, así que alguien me diga cuándo tenemos que cerrar esto. Bueno, de aquella lucha hace 35 años por conseguir un proceso electoral, yo no fui parte de eso porque estaba terminando el secundario, que tampoco lo terminé. Bueno, pero Jorge sí fue parte porque es un poquito más grande que yo. Pasamos a un proceso que va a tener este año que viene no menos de 30 elecciones. Ponele. Sí, es un dato ese, indudablemente hay... Y eso trae aparejado una pila de cosas, porque obviamente el año electoral es calendario y un año electoral básicamente no se hace nada. Es un sistema que es federal. El proceso que describe Federico va a demorarse un año más, obviamente. Ya pasaron 4, van a pasar 5. Porque este año que viene va a ser perdido por lo extenso del proceso. Lo extenso del proceso se superpone con lo ajustado de las encuestas y eso es un escenario doblemente complejo porque obviamente paraliza a todo el mundo, considerando lo que está en debate son, al menos por ahora, posiciones dramáticamente contrapuestas, la de Macri y la de la señora Kirchner. Entonces, quería preguntarte, porque sé que algo dijiste al respecto, si te resulta apropiado tener un proceso que tenga 30 elecciones.
Bueno, aquí hay un problema de sistema. El sistema constitucional establece un mecanismo que es federal, en donde las provincias determinan su fecha de elecciones, y es una atribución de los gobernadores o de las legislaturas eventualmente fijar esas fechas. Esto genera una maratón electoral, esto es meramente descriptivo. Tal vez habría que plantearse en el futuro, no muy lejano, un análisis más profundo, incluso de términos de duración del presidente o de mandato y de sistema de reelecciones intermedios. Pero eso es todo construcción intelectual. Vuelvo a hablar, esto es la realidad. ¿No te gusta? Bueno, pero es la realidad. Y el otro tema que quiero hacer una breve reflexión, con todo el respeto que le tengo a Jorge, y además sabiendo su pensamiento y su lucha desde el medio, de lo que significa Perfil, la revista, Noticias. Los gobernantes tienen también el deber de cuidar los efectos colaterales no deseados. Yo creo que la justicia debe actuar, pero creo también que desde el gobierno hay que tratar de impedir la transnacionalización de las empresas argentinas, evitar que las empresas argentinas se pierdan. Habrá que tratar de ayudarlas con financiamiento, porque de lo contrario los bancos no van a financiar ninguna obra pública. El efecto es mortal en términos de la proyección de propiedad pública privada. No sé de dónde vamos a financiar estas obras. A ver, las experiencias en el mundo de este tipo de investigaciones, la mano pulita en Italia mandó a Italia, que era la quinta potencia del mundo, al número 39. Y en el Lavajato se perdieron 5 puntos del producto. ¿Qué quiero decir? ¿Estoy justificando la impunidad? De ninguna manera. Yo creo que la tarea de los jueces es investigar y juzgar. Ahora, los gobernantes tienen el deber de analizar estas cuestiones para evitar que el daño a la Argentina sea irreparable en términos de las empresas nacionales, en términos de la generación de empleo, de la pérdida de empleo. Me parece que tenemos... Yo coincido totalmente. Cuando le hice la primera entrevista a Sergio Moro, justo en ese momento Calcaterra había vendido su empresa a Midland. Entonces yo le pregunto si ese era un modelo para Brasil, es decir, si alcanzaba con que las empresas que estaban, en Brasil se las llaman las empreiteiras, alcanzaba con que las empresas desinvirtieran. La palabra desinversión era lo que se utilizaba en la Argentina en la época de la ley de medios. Entonces él me dijo que ni siquiera, que él no quería que Odebrecht fuera de otras personas distintas a Odebrecht, que él lo que aspiraba es que simplemente se cambiara la conducción de la empresa y que pusieran un compliance. O sea, nuevas normas de funcionamiento, pero que no hiciera, ni siquiera aspiraba a que hubiera un cambio de accionistas, ni siquiera que el cambio de accionistas fuera extranjero, o sea, ni siquiera ponía un nivel de que tenían que venderse las empresas a empresarios brasileños. Él lo ponía en estos términos. En ese momento Odebrecht tenía 250.000 empleados, o sea, Techín es un poroto, para ponerlo en términos concretos, creo que tienen 80.000 contra 250.000. Entonces él decía que no había comprador para una empresa de ese tamaño. O sea, cuando vos tenés una empresa de ese tamaño, la única manera de encontrar una salida de esa inversión es dividirla. O sea, se destruye la economía brasileña. Lo único que se pedía es que el señor Odebrecht, en este caso, pagase su condena. No hay punto de comparación entre el señor Odebrecht y el señor Pablo Roca. Quiero volverlo a marcar. Pero de cualquier forma creo que hay una manera razonable en que hay que encontrar la forma de no ser hipócritas. Y a mí me resulta inverosímil que se diga que en una venta de una empresa de 1.200 a 1.900 millones de dólares, el CEO de la empresa no sabía que se tuvo que pagar una coima. Puedo comprender perfectamente que lo haya tenido que hacer, eso es lo que quería marcar, y creo que hay que entender la diferencia. Pero la sensación que tengo, quizás volviendo, y me parece un corolario, porque acá nos decían que 7:30, y no quiero abusar de la paciencia de tanta gente, tiene que ver con que tenemos que aceptar la verdad. O sea, y la verdad es que en la Argentina se pagaban coimas.
Entonces tenemos que aceptar la verdad para tratar de solucionarla y encontrar una manera de resolverlo sensatamente, sin destruir a las empresas. Y ahí comparto con Miguel Ángel la idea de que también el legislativo tiene algo que hacer, no solamente, ¿no? Ustedes tienen también que hacer alguna forma en la que se marquen las diferencias, como en la época de otros juicios también se marcó la diferencia de grado de responsabilidad, ¿no? Voy a hacerle una pregunta más a Federico y una pregunta final muy breve y muy personal a los cuatro. Y lo voy a introducir a Gabriela. Federico, ahora está la familia en un episodio inédito en la historia argentina y de hecho no muy común en ninguna parte del mundo. Está la familia presidencial sometida a una investigación. No importa si con o sin razón, más allá de los detalles, si hay internas judiciales, si no las hay, lo que sea, hoy la familia del presidente, su padre y su hermano, están sujetos a una investigación federal y de hecho tienen que declarar pasado mañana. ¿Qué te sugiere esa noticia? ¿Te dice qué? Me dice que está muy bien. Me dice que me enorgullece estar en un país donde se puede enjuiciar a la familia presidencial. Me dice que hemos avanzado como sociedad y como democracia. Por supuesto que esto debe ser triste para el presidente y por supuesto que no estoy haciendo juicio de culpabilidad, pero el hecho de que pase me parece que desarma muchos relatos y le hace bien a la Argentina. Una última pregunta. Sí, obvio. Sí, claro. A mí todo mal. La verdad, una catástrofe. Hoy estábamos en la primera plana de todos los diarios internacionales. A ver, a mí no me produce ninguna alegría, como tampoco que los expresidentes definen por tribunales. Este país es tremendo. En el camino que va desde el Congreso a la Plaza de Mayo, la gente te vitorea y te tira papelitos y te aplaude. Cuando salís de ahí vas al Cemento y al Portland de Comodoro Pi. Inviable. Este esquema de judicialización nos va a destruir. No tiene nada que ver con que no haya cartabones éticos, responsabilidad institucional, ley de responsabilidad penal empresaria, todas las cosas, evitar la cartelización. Pero a ver, si no salimos de esta máquina de destruir, estamos liquidados como sociedad. Muchachos, estamos liquidados. Debo hacerte una pregunta. Suponete, como dicen los chicos, te lo tomo. ¿Viste como dicen los chicos? Está bien, te lo tomo. Ahora, vos diste un discurso magistral aquí en el Senado, en la cara de Amadou Boudou, cuando le dijiste que cuando terminara su mandato iba a ser destrozado por la justicia. Se lo dijiste en la cara, en una noche brutal. Bueno, ponele. Y eso casi que tampoco pasó. Entonces, finalmente, a ver, ni durante ni después, ¿no es cierto? A ver, el problema es el proceso. Tampoco me gusta el proceso y ni me gustan los plazos, ni me gustan los recursos. Achiquemos los plazos. A ver, pero el debido proceso en la Argentina, la libertad es la regla. La libertad puede ser limitada en caso de fuga. Si agarramos un narco y lo detenemos, metámoslo preso. A un homicida. A una persona que es primario, se le llama en derecho penal, no tiene antecedentes, puede esperar hasta que empiece el juicio. Cuando lo condenan en el tribunal oral le queda un recurso, que es el de casación. La verdad que, quiero decirte algo, no debería haber ido preso Boudou, debería haberse agotado la instancia del recurso extraordinario. Una vez denegado por la casación el recurso extraordinario, le queda únicamente al condenado un recurso de queja ante la Corte, que ya no suspende los efectos de la sentencia. Ahí es donde tiene que ir preso. En realidad fue detenido antes mal y ahora lo soltaron porque habilitaron el extraordinario. Esto que es jurídico, pone en descreimiento también al sistema en general. Esto que es esta justicia a veces instantánea, la de los medios, donde a la mañana procesan y a la tarde juzgan. Esto tampoco es bueno para la sociedad democrática. ¿Qué quiero decirte, Marcelo? Que la verdad no sé si habría que haberlo detenido después del fallo del tribunal oral a Boudou. Habría que haber esperado que agotara la instancia recursiva. Y luego sí, cuando quedara firme la condena, ¿cómo le pasó a Lula? A ver, Lula tuvo una sentencia de primera instancia de 9 años. La Cámara Revisora le dio 12, 3 más. Y la Corte rechazó el recurso. Ahí fue preso. Bueno. Les hago una pregunta final muy personal a cada uno de ustedes. ¿Qué estabas haciendo un día como hoy hace 35 años? Hace 35 años estaba en Sierra Grande y
Estábamos en los albores de la construcción. La Sierra Chica, digamos. No, Sierra Grande es un pequeño pueblo perdido en el Atlántico, como diría un gran, digamos, hombre del poder y de las armas. El emperador Napoleón dijo: Santa Elena, pequeña isla perdida en el Atlántico. Ese fue su destino final. El comienzo de mi carrera política se lo debo a ese pueblo, ahí fui intendente, y en ese momento estábamos en la reconstrucción del partido, digamos. Habíamos perdido las elecciones, el peronismo había perdido las elecciones, claro, en el 83, pero habíamos empezado antes a trabajar en la construcción democrática. Yo te diría que el punto de inflexión es Malvinas, en la reconstrucción de los partidos, aun cuando estaban prohibidos. Ahí empezó un proceso de activación de todo el sistema democrático de los partidos, que aún en la clandestinidad empezaron a trabajar para organizarse en la apertura que después se dio a partir de Viñones. Gabriela, ¿qué hacías hace 35 años exactamente, un día como hoy? Exactamente, no me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo, era muy chiquita, no. Pero sí, seguro estaba en un momento muy, muy interesante de mi vida, que es el final del primer año de facultad en la Universidad de El Salvador, estudiando ciencias políticas y en una efervescencia en un curso que era impresionante, porque imagínate empezar a estudiar ciencia política, el primer año de democracia fue extraordinario, y bueno, disfrutando de ese tiempo de parciales, finales y esas cosas. Federico. Yo era un abogado muy joven. Tenías el estudio en la calle. Y militaba en política. Reconquista 336. Y militaba en política. Estaba tratando de descubrir el mundo, cómo era, qué es lo que íbamos a cambiar. En un momento de enormes expectativas, esperanzas, incógnitas, pero incógnitas positivas, ¿no? De optimismo. Me acuerdo que cuando ganó Alfonsín, yo salía de mi partido, que era un partidito que tenía un local en la calle Rodríguez Peña y Lavalle, y pasaban por ahí unos militantes radicales enfervorizados, de los que reconocía dos, que eran Marcelo Stubrin y Jesús Rodríguez, que eran otros chicos en aquel momento. Y bueno, nos dimos un enorme abrazo. Gente que se supone que estamos confrontando, ¿no? O que acabamos de confrontar. Y bueno, eso, todo era posible. Y yo creo que todo es posible. Lindo momento. Sin duda. Antes de que Jorge conteste la pregunta para cerrar, voy a acotar un dato. Hay un personaje crucial en la historia de la libertad de prensa en los últimos años de Argentina, que es Alberto Cormillot. Nadie sabe esto, pero él es muy amigo de ambos, de Jorge y mío. Y Alberto lo tuvo que refugiar a Jorge en plena dictadura militar para que no lo mataran. Entonces Jorge no tuvo mejor idea que pedirle a Alberto que lo saque de su casa y lo lleve a una embajada en el baúl de su auto. Y Alberto hizo la tarea, pero se equivocó de embajada. Por lo tanto, Jorge está acá de casualidad, a pesar del encomiable esfuerzo de Alberto. ¿Qué hacías un día como hoy, hace 35 años? Mira, claro, yo había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo, también aclaro, tenía 28. Yo había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo, fui el último que pusieron después por mi edad. Si yo hubiera nacido 5 años antes, hoy no estaría acá. Me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo acusado de espingles en la Guerra de Malvinas. Y Alfonsín fue abogado de mi habeas corpus, y él fue el que me aconsejó bien, y yo no le hice caso. Nosotros publicamos una tapa, la primera tapa de Astiz, cuando en esa época no se sabía quién era, y él recuerdo que me dijo: hijo, no haga eso, porque hay un compromiso de que a los subalternos no, con los comandantes sí, pero a los subalternos no. Si usted publica eso, no va a quedar vivo. Me dice, me recuerda la palabra, necesitamos vivo para la democracia. Yo no seguí su consejo y tenía razón. Clausuraron la revista, me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Así que bueno, el día previo, 2 días antes de las elecciones, pude volver a la Argentina, porque en la locura del gobierno militar yéndose, firmó un decreto el día previo al anterior, el presidente de esa época,
amnistiando 280 terroristas, entre los que estaba yo. Intuyo que por haber contado a Alfonsín en el juicio de habeas corpus. Así que bueno, lloré mucho ese día, fue un día, ¿qué te puedo decir? Probablemente uno de los más felices de mi vida. Y quería hacer un comentario final para lo de Miguel Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo en que un uso de la prisión preventiva logra el efecto contrario. Una cosa es los juicios por corrupción y como se hace en Brasil, y que la persona va presa después de tener condena en segunda instancia, y otra cosa es la prisión preventiva. O sea, creo que los juicios contra la corrupción, como cualquier buena acción, se pueden hacer mal también. Miguel, Federico, Gabriela, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.